Hola, doctora, buenos días. El tema que a mi grupo nos tocó disertar es el procedimiento de acceso a la autonomía y la elaboración al estatuto y también las cartas orgánicas. Primero vamos a empezar con el acceso a la autonomía. El acceso a la autonomía nos indica que es el conjunto de trámites que se deben cumplir para que los territorios reúnan algún tipo de condiciones previstas y que puedan acceder a la autonomía y que éstas se conviertan en comunidades autónomas. Claramente esto está regido en la ley del marco de las autonomías que se encuentra en el artículo 9, la cual se divide en dos parágrafos. Y en el parágrafo 1 tiene 9 numerales, de los cuales podemos rescatar uno, que es la libre elección de sus autoridades por los ciudadanas y por los ciudadanos. También podemos rescatar la facultad legislativa, también podemos rescatar la planificación, el respeto a la autonomía, el conocimiento, también puede ser la resolución, también puede ser la gestión pública intercultural, y esos serían los numerales rescatables de ese artículo. En el parágrafo número 2 nos indica que en el caso de las autonomías regionales, el ejercicio de sus competencias nos indica que está sujeto a la legislación de las entidades territoriales y que éstas se les transfieren o se les deleguen a otras personas. Hay diferentes tipos de autonomías. La nueva autonomía nos indica que está situada en la Constitución Política del Estado, del artículo 270 al artículo 278. Ahora les voy a explicar sobre la elaboración de los estatutos. Nos indica que esto es de acuerdo a sus competencias y que también es una norma institucional básica, que está dispuesta en cualquier tipo de departamento y también está sometido a los mandatos de constitución política del Estado, y estos cumplen una actitud estricta para todas las autoridades departamentales y también para los habitantes del departamento. Claramente también nos indica que es cualquier ordenamiento eficaz para poder obligar como un contrato o un testamento, y también nos indica que tiene un segundo significado, y su segundo significado es el proveniente de los países anglosajones, donde estatute significa ley aprobada por un parlamento. Y por último vamos a estar explicando la Carta Orgánica. La Carta Orgánica nos indica que sirve para todas y todos los habitantes de algún municipio y que puedan conocer cuáles son los derechos que uno tiene y las obligaciones. La Carta Orgánica nos ayuda a rescatar nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y también de respetar el tipo de desarrollo que quiere para el municipio. También nos indica que la Carta Orgánica es la normativa que contiene los fundamentos de accionar del ámbito municipal. También establece y ordena las cláusulas que rigen el funcionamiento del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Asimismo, nos indica que establece las normas sobre el propuesto junta electoral y otros estamentos del gobierno municipal. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. En esta oportunidad de mi grupo voy a seguir con la explicación. Como punto 2 tenemos acceso a la autonomía. El acceso a la autonomía se da por la finalidad de distribuir las funciones políticas administrativas de manera equilibrada y sostenible, con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, esto para la toma de decisiones. El ejercicio de la autonomía se da a través de un voto popular.
Existen 4 tipos de autonomías, los cuales son autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional y pueblos, autonomía indígena, originaria y campesina. En la siguiente diapositiva, en la autonomía se da primero tenemos que basarnos a la Constitución Política del Estado en el artículo 1, que nos dice Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, y que éste se reconoce a las autonomías. La Constitución Política del Estado determinó que la Ley 031, de igual manera la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, regule el régimen autonómico. La Ley 031, Ley Marco de Autonomías, se da en del 19 de julio del 2010, en el cual es una ley de carácter especial, de marco general, y regula aspectos específicos para la aplicación ordenada y progresiva de las autonomías en Bolivia. Bolivia autonómica, descolonizada, unida, solidaria. Veremos el procedimiento de la autonomía. Durante los últimos 10 años, se vieron que los departamentos, por ejemplo, Santa Cruz quería ser autónomo, siempre luchaba por eso. Es eso que en la ley marco, en el artículo 49, les voy a explicar un poquito de este tema. En el artículo 49, párrafo 1, dice que todos los municipios gozan de autonomía municipal por mandato de los referendos del 2 de julio del 2006 y 6 de diciembre. Todos los departamentos acceden a la autonomía departamental. En este referendo del 2 de julio del 2006 se dio una consulta a la población de acuerdo a establecer un régimen autonómico departamental, en el cual en Santa Cruz se dio un 71%, en Tarija un 60%, en Beni 73% y en Pando 57%, en el cual optan por el mandato vinculante a la futura Asamblea Constituyente para incorporar un régimen autonómico departamental en la reforma constitucional previsto para ese mismo año, a diferencia del resto de los departamentos. La agenda plantea una reforma constitucional para incorporar en los procesos sociales, políticos, a las mayorías sociales, naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, bajo un nuevo modelo estatal que recupere los recursos estratégicos a la propiedad de los mismos para orientar localmente el desarrollo del país. Luego en el párrafo 2 podemos ver: por mandato del 6 de diciembre del 2009, los municipios en los que fue aprobada la consulta acceden a la autonomía indígena, originaria y campesina. En este referéndum del 6 de diciembre del 2009, de acuerdo a la nueva constitución, se realizó el referéndum de consulta para acceder a la autonomía indígena, originaria y campesina, en el cual 12 municipios en 11 de estos es lo que la población dio su aprobación mayoritaria. En el año 2010 se da lo que es la Ley Marco de Autonomías, la 031, en el cual es más, ¿no?, para las autonomías, como ya les mencionaba anteriormente, para el marco general de la participación de la sociedad y para el control social. La siguiente diapositiva está en el artículo 50 de la Ley Marco de Autonomías, iniciativa al acceso a la autonomía. El acceso a la autonomía regional se activa por iniciativa popular para el referéndum en los municipios. La congresión de municipios en autonomía indígena, originaria y campesina se activa por iniciativa popular. La concreción de municipio en autonomía indígena, originaria y campesina se activa por iniciativa popular. Y la concreción y el acceso a la autonomía indígena, originaria y campesina se activa mediante sus normas y procedimientos propios. Esto nos da a entender que ya es en la autonomía regional, en la concreción de autonomía regional,
en la concreación del municipio de autonomía se da por iniciativa, por la que la población lo pide, una autonomía en base a sus autoridades. Por ejemplo, en el acceso a la indígena originaria campesino se da mediante sus normas y procedimientos, y los cuales tienen que cumplir ciertos requisitos, en el cual estaré hablando posteriormente. En la siguiente diapositiva, en el artículo 50 de la Ley Marco de Autonomías, el procedimiento estará a cargo del órgano electoral plurinacional y servicio de fortalecimiento democrático. Los resultados por el sí o por el no tienen que ser el 50 más 1% de la población. Aprobando el referéndum o consulta por la autonomía, los órganos deliberativos elaborarán participativamente o aprobarán por 2/3. En el caso de los departamentos estará la asamblea departamental, en cambio de los municipios estará el consejo municipal. Esto se tiene que aprobar con 2/3. En la siguiente diapositiva, los requisitos. En el artículo 59. Los requisitos para el acceso a la autonomía indígena originaria campesina deberá certificar expresamente en cada caso la condición de territorios ancestrales actualmente habitados por sus pueblos y naciones demandados. Para la concreción de municipio de autonomía indígena originaria campesino, en esta estará basado en el artículo anterior que ya les mencioné, en el artículo 56. Para la conformación de la autonomía indígena originaria campesina en una región, su requisito fundamental será la continuidad territorial y entidades territoriales autónomas ya constituidas. Esto nos da el caso de que tiene que tener un pueblo indígena originario campesino una base poblacional de más de 10.000 habitantes. En caso de territorios minoristas tendría que ser 1.000 habitantes y así sucesivamente, y tienen que ser estos entre los requisitos. Debe ser uno de los requisitos primordial para el acceso a la autonomía, sea regional, municipal, autónoma, indígena, originario, campesino. Tiene que tener el voto popular, tienen que entrar en un acuerdo en el territorio de la población, en el cual, como ya les mencionaba, tiene que aprobarse por 2/3 por las autoridades, y posteriormente también se llevará a voto popular por los ciudadanos ya habilitados en ese territorio. Esto, un caso muy importante, no tiene que ser inconstitucional estos procedimientos o este referéndum, ¿no? En el cual, si va a ser inconstitucional, va a ser rechazado. En el cual, esos son los requisitos que deben cumplir se puede decir, para que accedan a la autonomía, ya que se vio que años pasados, desde el 2005 ya están luchando para tener autonomías. No diríamos todos los departamentos, pero sí algunos, y ya con la nueva constitución política del Estado ya se le da esa facultad a los ciudadanos de cada territorio, de estos 4 que mencioné, de poder ser autónomos. Y esto ellos con el único fin de autogobernarse y crear y disfrutar de sus recursos propios, ¿no? Muchas gracias, compañero, y va a seguir Continuando con la disertación, hablaremos del tercer punto, que habla de los estatutos y cartas orgánicas. Para entender bien esto tenemos que saber qué significa estatuto. Estatuto es una norma institucional básica, es un documento y es una de las más importantes de los gobiernos autónomos departamentales. Es de naturaleza jurídica, de cumplimiento estricto y que está reconocido y amparado en la propia Constitución Política del Estado y que expresa la voluntad de sus habitantes. El documento sirve para establecer las instituciones políticas de la gobernación, sus competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de sus órganos,
que van a ir desarrollando su autonomía, el espíritu de un estatuto, de buscar independencia y desprenderse de la centralización del Estado. Continuando con la disertación, hablaremos del tercer punto, que habla de los... Continuando con el segundo punto, hablaremos sobre el proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica. Este se encuentra en el artículo 53 de la Ley 031, donde nos dice que para que sea aprobado un proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, tiene que ser por los 2/3 de votos del total de todos los miembros. En caso de los departamentos, se encargará la Asamblea Departamental; en el caso de los municipios, se encargará el Consejo Municipal; y en el caso de la región, se encargará la Asamblea Regional. Nos dice que en los casos de los municipios, esto estará bajo la supervisión del órgano electoral plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIFDE. De igual manera, en el caso de que se conforme una autonomía indígena originaria campesina, también estará bajo el control del órgano electoral plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIFDE. Hablaremos sobre los contenidos mínimos que deben tener los estatutos autonómicos o cartas orgánicas. Básicamente se refiere a que para que se elabore estos estatutos autonómicos o cartas orgánicas, tienen que tener ciertos contenidos mínimos, en los cuales están regidos bajo 14 incisos que se encuentran en el artículo 62 de la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, que es la Ley 031, donde nos habla de ciertos puntos que tienen que seguir, ¿no? Para que se pueda elaborar estos. Que mencionaré los más importantes en este caso, que son como la declaración, o sea, básicamente de que no sea contraria a la Constitución Política del Estado ni a las leyes, tener la ubicación de su jurisdicción territorial, la estructura organizativa y la identificación de sus autoridades, identificar quiénes realmente son sus autoridades en el momento de que se haga el referéndum para que se apruebe estos estatutos autonómicos o cartas orgánicas. Tienen que tener claro las atribuciones de las autoridades, asegurando pues, el cumplimiento de las funciones ejecutivas, legislativas, deliberativas, su organización, su funcionamiento, su procedimiento de elección, los requisitos y el periodo de mandato que se llevará, ¿no? También sobre la planificación, su administración de su patrimonio, su régimen financiero, también cómo establecer claramente las situaciones y autoridades responsables, las cuales se encargarán de administrar el control y de sus recursos fiscales, ¿no? También tendrá el régimen de igualdad de género, no va hacia las mujeres y hacia las personas de discapacidad, claramente las relaciones institucionales de la entidad autónoma y también las disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena del Estatuto Autonómico o Carta Orgánica, que corresponderá con lo establecido en la presente ley. En el cuarto punto, aprobación del Estatuto Autonómico Carta Orgánica, se encuentra en el artículo 54 de la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, en donde tendrá los requisitos necesarios para que sea aprobada este Estatuto Autonómico o Carta Orgánica. Menciona, ¿no?, de que tendrá que ser resguardado bajo la seguridad jurídica de las autonomías, sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas, y estas deberán ser aprobadas por referéndum. Para que se llegue a un referéndum, primero tiene que llegarse a la aprobación del proyecto del Estatuto Autonómico o Carta Orgánica. Como ya lo había mencionado, se tiene que ser aprobado por la mayoría de los miembros ya sea por el Consejo Municipal, por el Consejo Regional o por la Asamblea Departamental, por 2/3 de los miembros que se encuentren para que el proyecto de este Estatuto Autonómico Carta Orgánica sea aprobada.
y seguidamente de eso se llevará a un referéndum para que pueda ser votado por la gente o por la población del lugar determinado donde se quiera realizar este estatuto autonómico o carta orgánica. Pero antes de llegar a un referéndum, lo primero es llevar ya elaborado la carta orgánica o el estatuto autonómico al Tribunal Constitucional Plurinacional para que este proyecto sea aceptado o denegado, para que vean ciertas observaciones que tiene este proyecto o no. Si en el caso no tuviera ninguna observación, pasará bueno, obviamente al aviso correspondiente del determinado lugar donde se esté realizando este estatuto autonómico, y seguidamente de eso se llevará a cabo, solicitará al órgano electoral plurinacional para la convocatoria del referéndum de este proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica. Para este plazo de la solicitud del órgano electoral plurinacional para esta convocatoria se llevará un lapso de 120 días. Bueno, en los territorios indígenas originarios campesinos que constituyen su autonomía indígena originaria campesina, el estatuto autonómico se aprobará mediante las normas y procedimientos propios y luego por referéndum. La definición del padrón electoral por el referéndum será establecida en el reglamento del Tribunal Supremo Electoral en coordinación con las autoridades de los pueblos indígenas originarios campesinos, titulares de los territorios indígenas originarios campesinos, luego del resultado de la iniciativa del acceso a la autonomía, garantizando la participación de los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino como titulares de los territorios indígenas originarios campesinos, y las personas que no sean indígenas pero que tengan residencia permanente dentro de ese lugar. Básicamente nos habla de que si en el caso se está realizando estos proyectos de estatutos autonómicos o cartas orgánicas en los pueblos indígenas originarios campesinos y dentro de un territorio indígena originario campesino, va a ser primero aceptado bajo sus normas y procedimientos del territorio indígena originario campesino por referéndum también, y luego de eso pasará a la aprobación del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y seguidamente se llevará se solicitará al órgano electoral plurinacional para la convocatoria de pero tendrán mucha participación, las autoridades de los pueblos indígenas originarios campesinos, como también los titulares de los territorios indígenas campesinos, y también aquellas personas que no sean indígenas originarios campesinos, pero sí tengan una residencia en el lugar o en el territorio de ese pueblo, ¿no? Básicamente nos dice que si el resultado del referéndum, si en el caso de que el referéndum fuese negativo, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo un nuevo referéndum dentro de los 120 días de emitida la declaración de constitucional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional para un nuevo proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su notificación por el mismo órgano deliberativo. Si en el caso esto básicamente nos habla de que si en el referéndum se rechazara este estatuto autonómico, carta orgánica, por ciertos artículos o por ciertas normas que la población no acepta, estos tendrán que ser revisados otra vez por el órgano deliberativo que se formará para la creación de estos estatutos autonómicos o cartas orgánicas del determinado sector de este proyecto, para
básicamente para arreglar esta situación y para que la gente o la población esté más de acuerdo con este proyecto o con esta elaboración de este estatuto autonómico y carta orgánica. Y seguidamente de eso, pasado aquí los 120 días, se volverá a hacer un referéndum, una votación, para que se apruebe o se niegue esta carta orgánica o estatuto autonómico. La carta orgánica es la principal ley dentro de un territorio de un municipio. También podemos decir que la carta orgánica es el documento legal que permitirá ejercer autonomía de los municipios siempre y cuando tengan permiso y aprobación de la Constitución Política del Estado. Básicamente que no vaya en contra de esta. Esta carta orgánica será con la mayor jerarquía de un gobierno municipal, que expresará la voluntad de los habitantes, que establecerá las instituciones políticas, que definirá la responsabilidad del municipio, que servirán para garantizar la separación, la independencia, la cooperación, la coordinación de los órganos del gobierno del municipio. La Constitución Política del Estado, en su artículo 275, indica de que cada municipio, a través del órgano deliberativo, debe elaborar sus propias cartas orgánicas para poder ejercer plenamente su autonomía. ¿Para qué sirve la Carta Orgánica? La Carta Orgánica sirve para garantizar la vida política, social, económica, cultural del municipio. ¿Para qué sirve la Carta Orgánica? La Carta Orgánica sirve para garantizar, para organizar la vida política, social, económica y cultural del municipio. En la vida política, en lo político, tiene que ayudar a todos para que todos estén representados. Esto quiere decir que deben estar representadas tanto mujeres como hombres de una forma equitativa, tanto también las personas que sufren ciertas discapacidades. En la organización de la vida económica, la Carta Orgánica sirve para definir cómo se maneja el dinero del municipio, en qué se tiene que invertir con más urgencia y controlar si los gastos que se hacen son justos y adecuados. En la vida social, la Carta Orgánica pues sirve para que todos los habitantes del municipio puedan conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. En la vida cultural sirve y nos ayuda a rescatar nuestras costumbres, a rescatar las costumbres de todos los municipios y que estos no se pierdan, nuestra forma de pensar y respetar el tipo de desarrollo que se quiere para ese municipio o para el determinado municipio en el cual se está realizando la Carta Orgánica. El Tribunal Supremo Constitucional y la Carta Orgánica. Una vez aprobada el anteproyecto por el Consejo Municipal, pasa a llamarse Proyecto de la Carta Orgánica, que finalmente es enviado al Tribunal Constitucional en Sucre. Bueno, como ya lo había mencionado, tanto en la Asamblea Departamental como en el Consejo Municipal como en la Asamblea Regional, a las personas que propongan este proyecto para la elaboración de las cartas orgánicas y de los estatutos autonómicos, tendrá que ser aprobado por la mayoría de los 2/3 de los miembros de cada asamblea o del consejo, y seguidamente de eso pasa a ser enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto funciona tanto para las cartas orgánicas como para los estatutos autonómicos. Los dos proyectos tienen que ser llevados al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y seguidamente de eso se solicitará al Tribunal Electoral Plurinacional para que se haga el referéndum correspondiente para que la población vaya a decidir si aceptan o no aceptan estos proyectos, ¿no? Cabe recalcar que los estatutos autonómicos son más departamentales y las cartas orgánicas son más municipales y de las regiones y de los pueblos indígenas originarios campesinos.
Bueno, eso sería todo. Le paso la palabra a mi compañero. El título del tema nos habla del régimen competencial, que este se divide en 3 subtítulos. Que el primero son los antecedentes necesarios, que nos indica que en 1994 la Ley de Participación Popular otorgó 311 competencias a gobiernos municipales, ampliando una tendencia de municipalismo. Esto redució a las zonas urbanas, y las competencias fueron ampliadas mediante otras leyes en el año de 1999 y el año 2001, de manera menos contundente sucesivas. Otras normas de distintos grados nos indica que otorgaron competencias locales. Por tanto, existía una gran variedad evidente en las normas emisoras de competencias, y unas eran leyes, otras eran decretos supremos, y todo esto se basaba en el Ejecutivo Nacional, etc. En este escenario de monopolio legislativo nacional nos indica que marcó un ritmo de la asignación competencial hasta antes del proceso constituyente, y a partir del año 2006 hasta el año 2009 Bolivia vivió su proceso constituyente, teniendo como uno de los asuntos principales la profundización de la descentralización. Una de las herramientas para que la misma consistió en cobijar a las competencias de los distintos niveles, no en leyes ni en decretos competencias de los distintos niveles, sino en la constitución política del Estado. En el subtítulo número 2 nos habla de las características de la asignación competencial constitucional, la cual nos indica que en los estados que transitan al federalismo, la discusión sobre la unidad del estado se concentra en que las competencias garantizan esta cualidad, mas no en sí es desmonopolizar la legislación, y esto es una amenaza a la unidad, mientras en los estados que debaten su condición de simple o compuesto sin llegar a lo federal, suele dudarse si la legislación es sinónimo de unidad. Este debate se dio acaloradamente en Bolivia, hasta el punto de que fue el último tramo del proceso constituyente que se decidió compartir en la legislación. Sin embargo, esta sesión derivó en un complejo de sistema de pesos y contrapesos sobre la legislación, produciendo 4 tipos de competencia, las cuales son las privativas, las exclusivas, las concurrentes y las compartidas. En el último subtítulo nos habla de las perspectivas futuras a partir de los aprendizajes pasados, lo cual nos indica que son las competencias que la Constitución asigna a los municipios. Son casi una ratificación de estos 16 años de experiencia. Algunas variantes matizan lo que parece no muy novedoso, excepto por la nueva potencia de las normas. Se restituye a una añeja competencia de regulación de tránsito urbano, más allá de los celos de la Policía Nacional, y se pierde la competencia de desarrollo económico local. Pese a su generalidad, queda en misterio la o las competencias en salud y educación por una generalidad constitucional que la futura ley a marco de autonomías y descentralización tendrá que resolver de algún modo. Pues eso sería todo. Espero les haya gustado la disertación. Muchas gracias.